Queridas amigas, amigos, Dios creó un proyecto de familia, pero ese proyecto ha tenido a lo largo del tiempo distintas mutaciones, transformaciones, cambios, y la realidad es la realidad. Y nosotros no podemos decir que donde falte un padre o donde falte una madre, no se puede hablar de una familia, por supuesto. Y tenemos muchos ejemplos de mujeres que lamentablemente murió el esposo. En otros casos, bueno, pues se fue antes de que naciera la criatura, o en otros casos, lamentablemente, pues vivió durante un tiempo con la pareja, pero con el paso del tiempo, por distintas razones de todo tipo, desde enamoramientos, irresponsabilidades, dependencia de la mamá o bien falta de trabajo y que me voy a Estados Unidos y nunca regresó, la mujer se queda sola en casa. Y qué difícil entonces hacer el trabajo de dos, una sola. ¿Se suple realmente al papá o simplemente se vive sin el papá? ¿Se puede educar a un niño, a una niña en una forma sana de esta manera, como mamá soltera, como mamá sola, o forzosamente los niños tendrán que padecer algún estigma? Y precisamente para tratar este tema tengo la alegría, el gusto de contar con una gran amiga, Julieta Lujambio. Julieta, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Gracias, padre. Pues muy contenta de saludarlo, de estar aquí platicando con su gran auditorio sobre un tema que me parece toral, porque una de cada 3 familias en México es una familia monoparental, casi siempre jefaturada por una mamá sola. Una de cada 3 familias. Una de cada 3 familias. La estadística es impresionante y las consecuencias de esto creo que sí se puede hablar como de un problema de grandes dimensiones a nivel nacional, padre. Julieta, tú has escrito mucho, pero sobre este tema has escrito. La gran pregunta sería, bueno, ¿y ella escribió antes, así por estudios, por análisis de la realidad, o primero tuvo experiencias, tuvo problemáticas que dijo, caray, no quiero que otras mujeres pasen por esto y por lo tanto quiero generosamente compartir mis mejores experiencias con los demás? Así es, padre. Yo cometí muchos errores y justamente el propósito de escribir y de tener toda esta causa social en favor de las mamás solas y de sus hijos viene de una experiencia personal que, si bien nadie experimenta en cabeza ajena, sí podemos dar como algunas pautas, algunas referencias, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica de la experiencia personal, para que muchas otras mujeres no cometan a lo mejor los mismos errores en los que yo incurrí. Bueno, es totalmente válido el cometer un error, aprender de ellos, no quedarte rumiándolo y decir, bueno, ya superé esta experiencia, ya enfrento la vida de otra manera, pero quiero ayudar a otra persona. Y digo esto porque de repente alguien dice, ¿cómo alguien que ha cometido errores me va a dar lecciones? No, señores, los seres humanos aprendemos de los errores y si no lo haces así, aprende de tus errores, conviértelos en lección de vida para ti y para los demás. Así es. Y en este momento le quiero hacer a David y a Salvador esta pregunta. David, Salvador, ¿ustedes creen que en algún momento de la vida los hijos somos demasiado severos con nuestros padres y les decimos, es que tú tenías que haber sido perfecto, perfecta, sobre todo con la mamá, y los juzgamos en lugar de comprenderlos? Pero seguro que sí, ese es un sí rotundo, padre, y creo que nadie se escapa de haber juzgado a sus padres en una etapa de la vida. Siempre decimos, tú no te metas, tú no sabes, o al menos eso es lo que creemos, ¿no? A ver, yo no me imagino a un David tan tiernito de 5, de 6 años diciéndole eso, pensando eso de su mamá. ¿Cómo a qué edad especialmente empezaste de latoso? Pues yo creo que en la adolescencia, yo creo que cuando uno empieza esta etapa de la secundaria, ya cuando se abren como los panoramas a partir de los 12 años y de ahí para adelante, hasta que ya uno más o menos empieza a sentir los trancazos de la vida, dice, caray, no creo que no debo tratar así a mis papás. Como que metí la patota. ¿Y tú, Salvador? Creo que sí, a veces somos un poco injustos con nuestros padres, ¿no? Y más cuando empezamos a recriminar.
Si tú hubieras estado, hubiera sido distinto. Si tú no hubieras dedicado más tiempo al trabajo, yo me hubiera puesto más las pilas en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en mi caso, bueno, sí me tocó recriminarles, no de esa manera a mis papás, pero sí tienes esa experiencia también con las mismas personas. Ay, no, amigos, no crean que es tan bonito. Con el paso del tiempo también ha aprendido, como todos ustedes, como un servidor, de sus errores. Ahora, de repente, toda una experiencia que vive una mujer como tú, que te enamoras, que te desenamoras, que estás embarazada, que tienes una hija, un hijo, en fin, como mucha gente que nos escucha, y vas aprendiendo las lecciones a la hora de escribir un libro. ¿Por dónde empiezas? Tienes que darle un orden a toda esa experiencia. Por el índice. Básicamente yo creo que a la maternidad sin pareja hay que darle un sentido, porque si no se convierte en un sufrimiento sordo, sin ningún significado, y por lo tanto se profundiza más. Yo creo que primero eso, hay que darle un sentido. Luego hay que desarrollar habilidades, padre, siendo mamá sola. A ver, me detengo un momentito. Hay que darle un sentido. Y entonces ser madre soltera no es una maldición, no es un castigo. No, claro que no. No es soy tonta, la vida me cerró el camino, nada de eso. Simplemente estoy viviendo esta situación. Es una circunstancia bastante adversa, porque en este país la mayor parte de los señores no cumplen con la obligación primordial de dar la pensión alimenticia, y mucho menos esa pensión emocional, es decir, de acompañar a sus propios hijos en su educación, en su crecimiento, en todo lo que es realmente la crianza. Así es que hay que darle un sentido y hay que preguntarse, bueno, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Y no me voy a quedar ahí. En primer lugar, muchas de nosotras mujeres tenemos al día siguiente que se fue el marido, o que de plano nos quedamos, como decía al inicio, padre, viudas, o que somos mamás solteras, la típica mujercita que no pudo consolidar una vida en pareja porque no se hizo responsable el chico que la embarazó, etcétera. Estamos viviendo una circunstancia, pero generalmente al día siguiente nosotros nos ponemos las pilas y decimos, ahí hay vida. El principal valor que tenemos que tener todos por encima de todos los demás valores, hay vida, y esa vida hay que conservarla, y esa vida hay que darle lo mejor, y me refiero a la vida de nuestros hijos. Y una vida en plenitud, no una media vida, ojalá y se va. Y fíjate que ya tenemos la primera llamada de María Zavala, que nos dice que está interesante el programa, que lo va a escuchar con atención, pero que ella te pregunta lo siguiente: está en la duda de si separarse o no, porque su esposo la golpea, agrede a los hijos, no les da para el gasto, se ausenta constantemente, pero que ella quiere salvar el matrimonio porque le han dicho que es mejor que el hijo tenga a dos papás que tenga solamente a una mamá. Creo que es una pregunta que se hacen muchas mujeres, y yo creo que amerita una respuesta en profundidad, porque si esa condición del abandono, de la violencia física y emocional te impide ser quien tú estás llamada a ser, sí te lo tienes que cuestionar varias veces. Una vez que hiciste todo lo posible porque ese ser humano con quien tú decidiste casarse pueda superarse. Alguien diría, ay padre, pues dígale a esa señora que ya deje al bulto a un lado, si nada más está de bulto, o si realmente le está ayudando, ¿no? Sin embargo, en el entrecorte platicaba con Julieta de que las respuestas no pueden ser tan sencillas porque, bueno, en algunos casos, y además cada caso es distinto. En algunos casos no está físicamente, pero da una pensión, da una ayuda. En otro caso, los hijos tienen una buena relación con el hijo, aunque no esté la mamá. En fin, hay circunstancias totalmente distintas. Entonces, como dice Julieta, tiene que valorar la situación. Y generalmente la valoración se hace como poniendo en una balanza lo positivo y lo negativo, ¿no, Julieta? Así es, el costo-beneficio, padre. ¿Qué me cuesta estar con esta persona que ya me está maltratando, que me está violentando? Pero por otro lado, ¿qué beneficio tengo? Así sea el beneficio de decir que todo mundo sepa que estoy casada, que sigo, aunque sea para cubrir las apariencias, padre. Hay algo que se llama codependencia y hay muchas mujeres que lo están viviendo, y es ni contigo ni sin ti.
y a veces pasan del amor al odio o del odio al amor. Pero ahí sí. Y es que muchas mujeres de verdad no se creen que pueden hacer una vida solas, que pueden salir adelante. Y además muchas de ellas están viendo la situación, ahora sí que en los zapatos de su vecina, y dicen, no, ella está mucho peor, porque por lo menos pues ahí tengo al bulto que pues me cambia el foco y que sirve pues como imagen paterna o para que me respeten desde afuera. Que me respeten desde afuera. Cada quien sabe internamente cuáles son las ganancias que tiene al aceptar algo que es inaceptable. Nosotros lo vemos desde un punto de vista a que es inaceptable, pero estando ahí en esa situación, sí hay que medir qué es lo que gano y qué es lo que no gano. Para mí, el que te peguen, te maltraten física, psicológica, patrimonialmente, es una condición suficiente para dejar a esa persona. Para otras mujeres no lo es, padre. Así es, cada quien tiene sus razones, como de repente yo les decía a unas personas de Hermosillo, oigan, ¿qué hacen ustedes ahí con tanto calorón? Oh, pues hay algunas cosas que nos hacen quedarnos aquí, y ustedes en la Capirucha, ¿qué hacen con tanto smog y con tanto sismo, no? Es decir, como dices tú, tenemos razones para irnos o razones para quedarnos, y cuando prevalecen, pues las que nos hacen permanecer en algún lugar, pues nos dejamos llevar por eso. David estaba así como poniendo un gesto muy particular. ¿Querías opinar, David? No, pues es que sí me llama mucho la atención ese tema. Hace poco escuchaba una historia en el transporte, una mujer que le iba contando a su compañera, amiga, hermana, no sé qué habrá sido, justamente ese caso, que vivía una situación de control por parte de su pareja, que la golpeaba, no la dejaba salir, no la dejaba trabajar, por supuesto, para que nadie la viera, no saliera, le controlaba el gasto, todo absolutamente controlado, y ella le decía a la persona con la que iba, es que yo no me voy, no me separo por mis hijos. No me separo por mis hijos para que tengan un papá. Pero, híjole, ¿será un buen ejemplo eso para los hijos? Sí, no. Yo creo que la figura paterna, desde luego que es insustituible. No hay más que un solo padre. Muchas mamás solas dicen, es que yo soy mamá y papá. No. Tú estás haciendo una doble función, pero no eres papá. La figura del padre es insustituible. Pero si ese padre de verdad está dando malos ejemplos, es mejor poner tierra de por medio. Es mejor decir, aquí no se acepta violencia, venga de donde venga, si no, ¿con qué cara el día de mañana viene a decirle una hija o un hijo que está viviendo situaciones de violencia y a poco le va a decir, quédate ahí donde estás porque es mejor tener una imagen paterna o materna? Pues claro que no, nadie lo quiere vivir, porque además los hijos sufren mucho, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, si yo como madre estoy enseñando a mi hijo que puede permitir que le agredan, que le sean violentos, pues en la escuela va a aprender eso, a ser totalmente sumiso. Por algún lado lo va a sacar. Ese dolor no lo puede reprimir. Ya sabe que los seres humanos muchas veces no lo expresamos, pero lo actuamos con actitudes o con muchas veces conductas, adicciones, etcétera, ¿no? Entonces, primer punto del libro, asumir la realidad que estoy viviendo y tomar conciencia de que puedo salir adelante. Así es, darle un significado. Antes que nada, yo les digo a las mamás en los círculos de encuentro de mamás solas, expresen, manifiesten esa emoción, ese sentimiento, eso que traen allá adentro, que muchas veces ni siquiera saben cómo se llama, no saben si sienten odio, si sienten culpa, resentimiento, impotencia, frustración. Entonces hay que sacar eso, hay que poner como el alma en orden, acomodar toda nuestra psique, para después ya estar habilitadas a dar muchos pasos. Muchas mujeres que están sufriendo violencia y que a lo mejor nos están escuchando en este momento, ya están elaborando mentalmente cómo le voy a hacer, cómo voy a salir adelante, dónde me voy a ir, y si me corre de la casa, y cómo voy a mantener a mis hijos, y cómo voy a solicitar la pensión alimenticia, y lo estamos merodeando. Muchas otras ya están haciendo su guardadito, por si las dudas, ¿no? Porque a lo mejor, pues este señor en un momento me va a dar una patada. Me encontré el otro día una señora abajo de un puente, que hasta que me regresé, yo iba en el auto, estaba llore y llore, con un chiquito. Yo decía, pero así con un sentimiento, yo decía, ¿por qué llora? ¿Qué le pasa, señora? Me corrieron de la casa. Mi marido me corrió de la casa, me golpeó y golpeó al niño. Y me dijo que ya no regresa y no tengo a dónde ir.
Ay, qué tremendo. Y como esas mujeres hay muchas. En México faltan estos sitios, albergues que tienen en otras partes del mundo para poner a resguardo de violencia muchos casos que están sufriendo en sus familias. Desgraciadamente en México son pocos los albergues que tenemos para estos fines. Entonces la mujer también le cuesta mucho dar este paso, quiere asegurarse que por lo menos va a tener un techo, un modo de vivir, de sacar adelante a sus hijos. Entonces yo sí considero a estas mujeres que por alguna razón no se han separado, no se han divorciado, no han puesto pies en polvorosa desde sus casas, porque no es tan fácil, padre. No, pero que yo diría que piensen cuando la cosa está muy delicada en una segunda opción, decir, bueno, esta es mi primera opción que tengo ahí, espero que se corrija, y si no, pues empiezo a hacer mi guardadito, empiezo a ver cómo puedo tener un cuartito, aunque sea mínimo, porque en el caso de la mujer que tú nos cuentas, o se quedó totalmente sola, o tiene que regresar a mendigar para que le abran la puerta y una gran cantidad de cosas que pueden venir peor. O bien, algunas regresan a la casa paterna o materna y les dicen, no, tú ya te fuiste, yo ya no te regreso, y entonces terminan de una forma muy dramática. Y aguántate porque es tu cruz, y esa es la pregunta para usted, padre. Porque siempre nos andan endilgando la cruz. ¿En qué sentido de verdad puede ser una verdadera cruz que hay que abrazar, que hay que llevar? ¿Y en qué otras es un sufrimiento inevitable, padre? Bueno, mira, la iglesia, y yo diría que no la iglesia, porque la iglesia no es una institución muy inferior a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo. Dios nos ha enseñado que las relaciones se tienen que llevar a cabo a través del amor y del respeto. Esa es una buena relación. Dios no nos ha enseñado como proyecto de vida ni la agresión, ni la violencia, ni la imposición, ni este tipo de cosas, y mucho menos en el matrimonio. Para que algo sea sagrado, imagínate, para que el matrimonio sea sagrado tiene que cumplir con determinados requisitos. No cualquier cosa es sagrada. Entonces, para que sea sagrado, para que sea imagen de Dios, y eso es lo que es sagrado, tiene que tener respeto, tolerancia, y lo dice San Pablo en una palabra. Para que haya un verdadero amor, una verdadera amistad, se necesita todo eso. Si no, entonces eso no es lo correcto. Y la cruz de Cristo se refiere a un crecimiento total, a una transformación total que el ser humano tiene que buscar a través de la propia vida, pero partiendo de su autorrespeto, de amándose a sí mismo, pueda amar a los demás. Por lo tanto, es una mala concepción decirle a alguien, ¿sabes qué? Dios, más que preocupado en tu felicidad, en tu desarrollo, en tu realización, está preocupado en que sufras y que cumplas con una tarea que, aunque sea inútil, estúpida, absurda, autodestructiva, es la que tienes que hacer. Por supuesto que no tiene nada que ver con el tomar la cruz de cada día. Si tu esposo te respeta, te ama, esa es la cruz verdadera. Si tus hijos están también en este tono, esos son la cruz de cada día por las cuales vale la pena luchar, ¿no? Qué bueno que nos los aclara, padre, toda esta situación. Así es de que estamos llamados a ser felices, amarnos, como dice usted, a nosotros mismos y a los demás, a criar con los mejores ejemplos a nuestros hijos, y así sea la persona más querida a quien le confiaste y prometiste todo tu amor, pero tú estás encima de esas circunstancias de vida. Así es de que, pues sí, hay muchas mamás solas, desgraciadamente, que son mamás solas a causa de una separación, de un divorcio. Las que menos son las viudas, y las mamás solteras también abundan, porque en este país 1 de cada 5 bebés es hijo de una chica, casi niña, de entre 12 y 19 años de edad, que generalmente se queda a vivir a casa de sus papás. Qué bueno que las arropan, qué bueno que les dan un techo, qué bueno que en muchos casos las guían y les permiten continuar viviendo ahí, porque si no, de verdad estarían condenadas a su corta edad a una vida muy, muy fea. Fíjate que ya llegó una pregunta sobre este tema que acabas de mencionar. Rebeca Godínez nos dice que tiene un caso semejante y que la niña de su hija les llama a su mamá mamá y también a la abuela mamá,
que si esto es correcto. ¿Usted qué piensa, amigo, amiga? ¿Es correcto que un niño tenga 2 mamás? Ay, padre, cómo hubiera querido que lo escuchara mi sobrina, mi hija, pero no está aquí. Pues miren, todos estos temas están en el libro Mamá sola eres increíble, de Julieta Lujambio Fuentes. Fíjese, el título, Mamá sola eres increíble, Julieta Lujambio Fuentes, con el subtítulo Una guía para mujeres que hacen el doble esfuerzo cotidiano con amor, de editorial Samsara. ¿Y en dónde podemos encontrar este libro, Julieta? En la librería Gandhi, en las librerías Gandhi, padre. Ahí está. Y con mucho gusto lo escribí justamente para que sirva de guía, porque habla de crianza, habla de cómo expresar tus sentimientos, cómo darle sentido a esas circunstancias que estás viviendo sin tu pareja, cómo desarrollar habilidades como mamá sola, qué partes de la ley te apoyan y tú no conoces. Por ejemplo, la pensión alimenticia, de cómo demandar que el papá de tus hijos que no te está pagando entre a una especie de buró de crédito que se llama Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Así que nada de que te vas a zafar, chiquito. Yo demuestro que eres el papá y te van a descontar automáticamente. Sí, fíjese que es algo que promovimos en el año 2011 y afortunadamente con la venida de todos los diputados se aprobó, y ahora no solamente sirve para cuando te vas a casar, te piden un certificado de no adeudo de pensión alimenticia, siquiera para que sepa la mujercita o el hombre. Si tienes deudas anteriores, con parejas anteriores. Y ahí sí les recomiendo muchísimo que se lo piensen 2 veces, porque muchas veces, padre, estamos muy enamorados y decimos que sí a todo, pero cuando el señor o la señora, porque también opera al contrario, Sí, en el Distrito hombre no Federal, tiene trabajo y la mujer se tiene que hacer cargo. Entonces, si nosotros vemos que están incumpliendo con algo que es tan básico, tan de primer orden, entonces, pues, ¿cómo te vas a casar con esa persona? Y la mayoría de las personas que sí incurren en ese error, pues terminan, ¿qué cree, padre? Igual demandando una pensión alimenticia más tarde, y desgraciadamente se va haciendo así la cadenita. Entonces, eso sirve como para poner alto a los señores que incumplen la pensión alimenticia. También, bueno, ha servido de muchas cosas, ya iremos en otros programas hablando de esto, para que sepamos cuáles son nuestros derechos como mamás solas y cuáles son los derechos de nuestros hijos. Recuerden, amigos, Julieta Lujambio Fuentes, nuestra autora, nuestra invitada de hoy, Mamá sola eres increíble, y de editorial Samsara. No solamente para usted, sino conoce a esa persona que está pasando por una situación difícil con su pareja, la ve agüitada, la ve triste, con sentimientos de culpabilidad, desorientada, pues a lo mejor este libro puede ayudarle a que encuentre una luz en su camino. Y bueno, estábamos platicando desde el inicio que una situación de separación de la pareja o que no está el esposo va creando preguntas como, ay, soy madre soltera, entonces voy a ser mamá y voy a ser papá al mismo tiempo. Nos has dicho claramente, no, voy a ser mamá, que hace 2 funciones, pero voy a ser mamá. Como la abuela también, padre. Como en esta última pregunta. Nos preguntaban que ¿Le voy a llamar mamá? A las 2 les llama mamá el chiquito, a la mamá y a la abuela. Yo creo que sí hay que dejar bien claro quién es la madre, porque también la figura de la madre es insustituible. Y dejar claro, antes que nada, con los padres que nos están auspiciando, que nos están dando ese lugar todavía en la familia, cuál es la función de ellos, que es valiosísima, y estamos agradecidísimas las mamás solas con nuestros padres, y también cuál es la función de nosotras como madres, quién pone las reglas, quién educa, en primer orden, a quién se le da, digamos, la palabra en términos de crianza de los hijos. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué te corresponde a ti? ¿No? Aquí tocas un tema muy importante, porque de repente, mamá, ¿me das permiso o voy a ir a tal lugar? No puedes ir, es que mi abuelita ya me dejó. No, y a veces los chamacos son bien abusados y contrapuntean a la abuelita con la hija, y si no se pusieron de acuerdo, eso está muy mal. Entonces, la abuelita no es la mamá, queda claro, podrá ser muy cariñosa, pero la mamá es la que tiene que poner las reglas, los permisos y muchas cosas más, ¿no? Y muchas abuelas dirán, pero ¿cómo le voy a dejar a mi nieto, con los cuales se encariñan muchísimo porque la convivencia diaria, cómo le voy a dejar a esta niña tonta que se embarazó a los 17 años, que no sabe tomar buenas decisiones, a que eduque a un niño? Y no, pues sí. Claro, tú puedes hablar con ella y decir, oye, ¿no crees conveniente
que el niño reciba esta u otra instrucción, ejemplo, etcétera, pero ponerse en primer lugar de acuerdo con la madre. La madre es la madre. Digo, Dios nos permitió tener esa biología y reproducirnos a tan cortas edades, pues ni modo, hay que aceptarlo, y es una manera también de que esta chica pueda responsabilizarse, ahora sí que pueda llegar por un camino muy rápido a tomar conciencia de quién es, porque si no, padre, pues se lavan las manos, que los abuelos los educan a los niños y yo me hago ojo de hormiga, ¿no? Y me vuelvo a embarazar de otro y vivo como soltera, o bien la abuelita pues muy cariñosa pero se va metiendo en cosas que no le incumben. Me parece muy bien lo que has dicho, que platiquen si la abuelita tiene un deseo interesante, una moción interesante, que hable con la hija, pero que nunca discutan delante de el hijo. Lo mismo que sucede cuando los papás, hay papá y mamá, se tienen que poner de acuerdo y nunca discutir delante de los hijos, ¿no? Así es, y sobre todo el tema de permisos, de crianza, de ejemplos, de cosas que le van formando al niño o una conciencia ética, o al revés, como decía usted, padre, una conducta manipuladora. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, Julieta, padre, porque eso además confunde a los niños. Las figuras de autoridad se confunden porque tiene que haber una congruencia entre lo que dice la abuela y lo que le dice la mamá, porque si la abuela empieza a consentir y a contradecir a la mamá, de pronto el niño va a decir, no, pues es que mi mamá me cae gorda porque ella es la que me regaña, la que no me deja, la que me pone los castigos, y mi abuelita, que también es mi mamá, es la buena onda. Y es cuando regresamos al principio del programa, padre, es cuando empezamos a juzgar, a recriminar a nuestros papás. Es que tú no haces, es que tú no me dejas, es que tú te metes en mi vida, es que tú no sabes nada, tú no entiendes nada de lo que yo quiero. Y es cuando se dan los problemas. Efectivamente, y ahora yo me pondría del lado también de la abuela, ¿no? A veces llegan casos donde es que me van a quitar a mi hijo y se refiere al nieto, ¿no? Y cuando está la hija ahí presente, no, mamá, es que es mi hijo, no, pero es que yo lo cuidé más, yo lo eduqué, y lo que no hice contigo lo hice con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene otra vez esta parte, como ya decía David y lo decíamos al inicio del programa, la recriminación también, ¿no? Lo que no hiciste conmigo lo haces con él y lo haces hasta mejor, o casi aplican el echando a perder se aprende, ¿no? Fíjate que tienes razón. Salvador, en una ocasión vino una mujer aquí a decir que le iban a quitar a su hijo. Le dije, ¿cómo que se lo van a quitar? Sí, es que mi hija estuvo viviendo con nosotros un año en lo que conseguía su departamento para independizarse y ahora ya se lleva a mi niño. Le dije, no, señora, disculpe, usted está chantajeando, está cambiando la realidad, creo que ese hijo no es de usted, qué bueno que lo estuvo recibiendo durante ese tiempo, pero tiene que reconocer, pero es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Disculpe, a la edad que ya tiene usted, tuvo hijos, ¿cómo que va a poner el sentido de su vida en un nietecito, no? No, pues que se busque de verdad cómo darle significado a su existencia. En primer lugar, los hijos en un trayecto de la vida de las madres sí son muy importantes y nos dan un gran sentido, pero no lo es todo. Acuérdense, mujercitas, también que tenemos que desarrollar un proyecto individual, un proyecto de vida propio, porque los hijos tarde o temprano se van. Y fíjese, en el caso de esto que se andan peleando por los nietos, sí me ha tocado ver que las chicas incluso, pues se van sin los hijos, porque no quieren esa dificultad, porque el niño se aferra, claro, a la abuela a lo mejor que les ha dado más tiempo, más cariño, más consentimiento, y los niños les da temor, porque a lo mejor se va con otra persona, mi mamá, que yo no conozco, que no me cae bien, que no es mi papá, y por temor, y las mujeres, por de verdad no hacer como un drama mayor, terminan yéndose solas. Ay, qué tremendo, cuando la abuelita le dice al niño, no, es que dile a tu mamá que no sea mala, que no te lleve. ¿Cómo? Como entonces, si fuera de maldad. Como si fueran, te llevo por maldad, no. No, pues es al contrario, tu mamá es responsable, hay que apoyarla, tú eres su hijo y va a iniciar una vida nueva. Tampoco que se pasen las señoras, ¿verdad? Porque luego se agarran, padre, unas parejas nomás para que les esté pagando y sacarlas de trabajar o para que sus hijos tengan una figura paterna. Llegó una vez a los círculos de encuentro de mamás solas, padre José de Jesús, una señora que quería como cierto apoyo emocional de un grupo. Y estábamos en la apertura de ese círculo que generalmente dura 7 sesiones, que se dan gratuitamente, ahorita les vamos a decir cómo solicitarlo. Y me decía, ay, no, yo sí me siento muy orgullosa de cada uno de mis hijos.
Dice, tengo seis hijos, nos estaba contando. Pero eso sí, cada uno con su propio padre. ¡Ah, caray! ¿Cómo? O sea, esta señora se la había pasado la vida buscando una figura paterna para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto. Ninguno le había respondido, en verdad, y se había llenado de hijos, padre. ¿No era Blancanieves y los 7 enanos? Oye. Cada uno con su propio padre, nos decía. No es posible. Entonces yo sí les digo a las mamás solas, a ver, si se trata de buscar pareja, ya no cometas los mismos errores. Ya estás grandecita, ya vas, como yo digo, en paquete. Ya no vas sola, ya tienes que también pensar en que esa persona que vas a invitar a tu casa o tú te vas a ir a casa de él pueda compaginar, ¿verdad? Pueda hacer un clic con el resto de tu familia, ya no estás sola, porque luego por eso vienen los problemas. Y si para la primera vuelta hay problemas, grandes índices de divorcio, de tasa de divorcios, para la segunda vuelta, padre, mucho peor. Claro. Entonces, si ya no estás sola, yo te digo, mamá sola, si vas a tener una pareja, primero, piensa muy bien con quién te estás relacionando, piensa muy bien que tarde o temprano esa pareja va a estar también en función de tus hijos, no que ellos los escojan, no para nada, como otra señora que se me acercó y me dice, ay, ¿qué hago, Julieta? Fíjate que no sé si salir con este señor que por ahí me anda coqueteando. ¿Por qué? Le dije yo. Dice, porque no le he pedido permiso al mayor y como que no lo ve con buenos ojos, a su hijo mayor. Entonces, ellos no tienen que dar permiso, pero tú sí tienes que tener la conciencia para elegir ahora sí a un como mejor candidato, ¿verdad? Que no está haciendo solamente campaña política, sino realmente que sea una persona responsable. No buscar un proveedor, sino buscar una real pareja que además pueda ser compatible con los intereses de familia que tú tienes. Fíjate, Julieta, que ya, ¿cómo entran llamadas cuando estás aquí con nosotros? Te agradecemos mucho. Están muy interesados en tu libro, que vuelvo a repetir el nombre. Julieta Luján Biofuentes, la autora Mamá Sola Eres Increíble, de Editorial Samsara, a la venta en todas las librerías Gandhi de todo nuestro país. Pero ahora nos están preguntando que dónde se dan estos talleres de los cuales acabas de hablar en un momento, y a mí me parece muy interesante porque fíjate que a veces vienen personas como la que acabas de mencionar a hablar con el señor cura, y evidentemente los sacerdotes hemos estudiado algo de psicología, algo de relaciones humanas, en fin, pero el aspecto de hablar de mujer a mujer, con la experiencia que puede tener una madre que no fracasó, sino simplemente ya lo vivió, puede ser muy, muy bueno. Y además, amigos, dentro de un momento, porque les doy permiso, y más que permiso, tiempo para que vayan por la pluma y el papel y anoten la dirección. Les comento que en el libro que acabamos de mencionar, en las últimas páginas, está en distintas direcciones de distinto tipo de apoyos, apoyo emocional, psicológico, apoyo legal, apoyo de todo tipo para que usted, si es que va a tomar una decisión, lo haga con el mejor fundamento. Así es, lugar donde se dan estos apoyos del que mencionabas, Julieta. Son círculos de encuentro que infunden, padre, muchísima esperanza. Es un hombro en donde recargarse con mujeres que hemos vivido y padecido y disfrutado, a lo mejor también, por supuesto, de una maternidad sin pareja, que acogemos a las personas que a lo mejor acaban de tomar la decisión, acaban de separarse, y son como muy provechosos. Son 7 sesiones solamente, y nosotros vamos donde ustedes nos digan. A lo mejor en una parroquia les dan un salón, les prestan un salón, o en la escuela de sus hijos, o en el lugar donde trabajan también. Necesitamos muy pocas cosas, simplemente un salón. Yo llevo todo lo demás, todas las demás, digamos, herramientas que necesitamos. Pero sí les digo que junten por lo menos 10 mujeres. 10 mujeres que estén viviendo la misma circunstancia. ¿Cómo le hacemos para reunir a 10 mujeres? Le pedimos, por ejemplo, al párroco que las convoque al final en los avisos de la misa. Escuela primaria, en la escuela primaria también. En el club, en el lugar de trabajo, con las vecinas. Desgraciadamente hay muchas mamás solas, como decíamos al principio del programa, 1 de cada 3 familias está jefaturada por una sola persona, casi siempre una mamá sola. Aunque hay que decir que también este segmento de papás solos que están criando a sus hijos sin la presencia de la mamá está creciendo también, padre, desgraciadamente. Todavía somos, por cada 90 mamás solas son 10 padres solos,
pero sí esa cifra va aumentando, y es porque muchas mamás solas están viendo que la otra está viviendo una circunstancia muy adversa y no lo quieren vivir. Y yo creo que el abandono, si bien del padre se sufre mucho, de la madre se sufre todavía más, padre. Como que no estamos culturalmente muy acostumbrados, ¿no?, a que mamá no esté con nosotros. Entonces sí hay que también pensarlo. Los jueces casi siempre dan la custodia y la paternidad, y la patria potestad. La patria potestad no se pierde, la tienen los dos, pero la custodia, la guarda y custodia, casi siempre la dan a la mamá, a menos de que sea una persona que no sea pues ejemplar para los hijos. Pero hablando de estos círculos de encuentro, son 7 sesiones, necesitamos 1 hora y media cada semana, o según se ponga de acuerdo el grupo, puede ser una vez cada 15 días, una vez cada mes. Yo voy y abro las sesiones, y luego voy a la 7ª sesión y la cierro, pero yo dejo encargada a alguien para que vaya a coordinar esas sesiones, que son de verdad preciosas y donde se hace una gran hermandad, porque algo muy importante entre las mamás solas, padre, es crear redes, más ahora que antes. La mamá a lo mejor se quedaba cuidando de nuestros hijos, pero hoy la mamá de la mamá sola, la tía, la hermana y la vecina, todas están trabajando. Entonces sí hay que crear esas redes para ver quién va por los niños a la escuela, quién se los trae a casa a comer, quién está vigilante de las tareas. A lo mejor si tú vas a salir el fin de semana porque vendes en el tianguis, pues entonces yo me quedo con tus hijos y hacemos intercambios para que esos niños verdaderamente no estén solos, padre. Fíjate que esto de hacer redes me gusta mucho, sobre todo si con este propósito, vamos a poner con este pretexto de las conferencias, de las pláticas, investigo cuáles son las mamás que están cerca de mí, pues voy a tener una gran ayuda en un momento determinado en que no sé con quién dejar a mi hijo, o cuando otra mamá también tenga el mismo problema. Nos preguntan aquí de la zona de Guadalajara que si tú también viajas para iniciar, si ellos te pagan el avión y los viáticos para que inicies el grupo y después regresarías. Claro, con muchísimo gusto. Lo hemos hecho en Colima, lo hemos hecho en Guadalajara, en Puebla, en Querétaro, en ¿qué otros lugares? En Tamaulipas. Lo hemos hecho en muchos sitios y claro que sí, yo voy la primera y regreso 7 semanas después, o según la frecuencia de la cual estemos hablando. Yo les voy a encargar, padre, que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook. Solamente nos tienen que buscar como Soy Mamá Sola en Facebook o Soy Mamá Sola en Twitter. Soy Mamá Sola en Facebook o Soy Mamá Sola en Twitter. Que no le falle la ortografía, si le escribe él con S-O-I normal, no va a encontrar, le póngale Y. Y digo esto porque, pues lamentablemente hay algunas personas que dicen, lo estuve buscando, padre, por más que le puse el puntito a la I, no funcionaba. Soy Mamá Sola. Y también tenemos una página donde pueden bajar unos audios que yo grabé para acompañar a esas mamás solas. Son también 7 audios, y el libro de Papá, ¿por qué no estás aquí?, que también lo bajé en un audio, y nuestra página es www.mamasola.com, www.mamasola.com. Amigos, ya escucharon, el primer libro del que hablamos hoy se llama Mamá Sola, eres increíble, pero seguramente el otro libro del cual vamos a hablar en otra ocasión está dirigido más hacia los hijos. Papá, ¿por qué no estás aquí? Julieta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Padre, siempre es un gusto, muchas gracias por invitarme. Te esperamos la siguiente semana para que continuemos hablando de tu libro. ¿Qué les pareció, muchachos? Yo estoy maravillado y creo que esto nos puede servir mucho para la práctica pastoral, porque llegan muchas mujeres que vienen a contarnos precisamente esas experiencias y más de abandono y soledad. Pues sí, muchas gracias, Julieta, por arrojarnos un poco de luz sobre estos temas tan importantes que debemos conocer en todas las familias. De verdad, muchas gracias. Y recuerden, amigos, en Twitter y en Facebook, Soy Mamá Sola. Así de sencillo. Gracias, Julieta, y hasta la próxima. Hasta entonces, padre.